Buenos días, yo soy Nicole Solalinde, alumna del séptimo semestre de la carrera de Biotecnología. Hoy voy a estar presentando mi primer examen parcial de la cátedra Agrobiotecnología mediante esta presentación denominada Revolución Multiómica para promover la eficiencia del fitomejoramiento. Para poder adentrarnos un poco más en el tema, debemos tener en cuenta la problemática principal que lleva a implementar las técnicas multiómicas. Como es sabido, a nivel mundial, los sistemas agrícolas se ven sometidos a una presión cada vez mayor debido a la creciente demanda de alimentos de una población mundial en crecimiento y al cambio climático. Para poder abordar estos temas, una estrategia eficaz es mejorar los rasgos relacionados de alto rendimiento y resiliencia al clima en cultivos. La productividad se verá afectada por el estrés abiótico, lo que a su vez acentúa el impacto de las limitaciones bióticas. Por lo tanto, se requiere un método expedito para poder introducir cultivos con las características deseadas que se logra mediante la fitomejoración junto con innovaciones tecnológicas a través de enfoques Omics. Es importante entender que la integración optimizada de la plataforma ómica y de plasticidad fenotípica explotada mediante algoritmos de aprendizaje automático en evolución ayudará en el desarrollo de interpretaciones biológicas para mejorar rasgos complejos de los cultivos. Además, tenemos al fitomejoramiento y la ingeniería genética que garantizan un enfoque exclusivo para desarrollar cultivos con suficientes nutrientes y resilientes al clima, cuya productividad pueda satisfacer de manera sostenible y adecuada las necesidades alimentarias, nutricionales y energéticas del mundo. A continuación nos adentraremos más al tema principal. Ya tenemos acá las diferentes capas de los multiómicos. Mediante las distintas técnicas multiómicas e integrales, algunos investigadores han identificado factores claves esenciales en la senescencia, la respuesta al estrés y al índice de cosecha de muchos cultivos económicamente importantes, como el arroz, el trigo, la soja y el maíz. Indudablemente, la revolución multiómica ha mejorado la eficiencia del fitomejoramiento para mejorar los valores nutricionales, el rendimiento de los cultivos y la resistencia contra el estrés biótico y abiótico de las especies silvestres para una alimentación más sostenible. Vemos en la imagen cómo las diferentes capas de los datos multiómicos. Tenemos a la genómica, tenemos a la transcriptómica, a la proteómica y a la metabolómica. Más adelante vamos a ir a estar viendo uno a uno de qué trata cada capa de la multiómica. Antes de continuar, es muy importante también entender que dentro de las capas existen interacciones entre ellas. Por ejemplo, la genómica se ve muy interaccionada con la transcriptómica, proteómica y metabolómica, así también la transcriptómica con la proteómica y metabolómica, y la proteómica con la metabolómica. La primera capa multiómica que vamos a ver es la metabolómica. Esta tecnología es la más actual para sondear metabolitos y explicar la resistencia de los cultivos. Es importante entender que los estudios del metaboloma proporcionan una descripción integrada de numerosas actividades que se extienden desde el genoma al metaboloma, así como rasgos fenotípicos, cuando se combinan con otros datos ómicos, incluida la genómica, la transcriptómica y la proteómica. Así también existen dos tipos de metabolitos, primarios y secundarios. Los primarios son necesarios para la síntesis de lípidos, azúcares y aminoácidos en las plantas. Sin embargo, los metabolitos secundarios están compuestos por flavonoides, atropina, carotenoides, ácido fítico, así como ROS, coenzimas y antioxidantes. Los metabolitos suelen ser el producto principal en cascadas metabólicas complejas. Pueden vincular el fenotipo con el genoma, el transcriptoma y el proteoma.
Seguidamente estaremos viendo la función crucial de los metabolitos en los cultivos de maíz, tomate, cebada, sésamo, arroz. Esto se puede identificar mediante el análisis del metagenoma. Disculpe, se puede identificar gracias al análisis metabolómica. Bueno, por ejemplo, en el maíz se ha identificado el papel de los metabolitos fenólicos y fenilpropanoides bajo estrés biótico y abiótico. En el tomate se pudo ver que el estrés biótico resultó en diversas alteraciones del metaboloma, lo que reveló que las plantas tratadas acumularon más isoprenoides. También se realizó un análisis integrado del transcriptoma y metabolómica del sésamo, donde se enfatizó la importancia del metabolismo de los aminoácidos, especialmente la vía de la sacaropina, el metabolismo del ABA y la vía de señalización para la resistencia a la sequía. Los métodos analíticos utilizados para la metabolómica son los siguientes: la cromatografía líquida, espectrometría de masas, cromatografía de gases, cromatografía líquida de alto rendimiento e inyección de flujo directo. Continuando con las distintas capas multiómicas, vamos a estar hablando ahora de la proteómica, que es una técnica para analizar todas las proteínas expresadas dentro de un organismo, la cual se divide en proteómica de secuencia, proteómica estructural, proteómica de función y proteómica de expresión. Los métodos utilizados para analizar los distintos tipos son, por ejemplo, la proteómica de secuencia se utiliza el HPLC. Para la proteómica estructural se utiliza la resonancia magnética nuclear y la microscopía electrónica. Para la proteómica funcional, el método de levadura 1 o 2 híbridos. Los métodos proteómicos tradicionales se basan en enfoques basados en cromatografía. Sin embargo, los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, por ejemplo ELISA, podrían utilizarse para utilizar proteínas específicas. Posteriormente, también ya se desarrollaron algunas técnicas avanzadas basadas en gel para la cuantificación de proteínas, como electroforesis en gel bidimensional y electroforesis en gel diferencial bidimensional. También existen métodos de alta tecnología para el análisis proteómico cuantitativo, por ejemplo, el etiquetado con etiqueta de afinidad codificadas por isótopos, ICAT, el etiquetado con isótopos estables con aminoácidos en cultivos celulares, SILAC, y la etiqueta isobárica para cuantificación relativa absoluta, ITRA. A pesar del reciente desarrollo de tecnologías de secuenciación unicelular para estudiar el mecanismo de la actividad celular, la cuantificación del proteoma unicelular aún está por detrás de los logros del transcriptoma unicelular. De igual manera, numerosos estudios han utilizado el análisis proteómico de los complementos genéticos de las proteínas para medir las proteínas e identificar cambios en la expresión de las proteínas en relación con la respuesta del cultivo. Seguidamente tenemos a la transcriptómica. La transcriptómica es el estudio del transcriptoma. Esto se refiere a la colección completa de transcripciones de ARN generada por el genoma de un organismo en una célula o tejido. Abarca tanto los ARN mensajeros como los ARNC en células y recientemente se ha utilizado ampliamente en el mejoramiento de cultivos para investigar la expresión genética en diferentes condiciones. Vamos a estar viendo a continuación los análisis del transcriptoma que se estuvieron realizando hasta la fecha. Se hizo un análisis transcriptómico comparativo de dos genotipos extremos de col de China. Se identificó que la homeostasis iónica es una vía biológica importante para la adaptación de la planta a la tolerancia a la sal. También en el maíz se identificó que los factores de transcripción MYB, CYP y WT
R, E, K, Y sirven como reguladores en la vía de señalización de las raíces del maíz, así también la manzana. En la manzana se puede identificar que la familia de genes de la respondió a diversos estreses bióticos. Por último, tenemos a la genómica y pangenómica. La secuenciación de la nueva generación permite decodificar genomas de plantas. Hasta el 2022 se encontraban secuenciados menos de 300 conjuntos genomas complejos a nivel cromosómico de los 0,5 millones de especies estimadas en el clado de las plantas. Proporciona variación genética para el mejoramiento genético de cultivos. Mientras que el pangenoma se ha desarrollado rápidamente gracias a PacBio y ONT. Asimismo, se encontró que en comparación con las inserciones-eliminaciones cortas, la diferencia estructural y las variaciones estructurales desempeñan un papel vital en la disección de rasgos complejos. Así también se requiere una reevaluación de las bases de los fenotipos. Las variaciones estructurales se asocian a cambios ambientales, tolerancia al estrés, la dehiscencia, la domesticación de plantas. También se ha demostrado que las variaciones estructurales están asociadas a una amplia gama de tolerancia al estrés biótico y abiótico. Ya tenemos las conclusiones de los diversos estudios que se estuvieron realizando. Por ejemplo, en el maíz, la resistencia al virus del mosaico de la caña de azúcar fue inducida en el locus SCMD1 mediante CDS complejos, mediante que en la papa la resistencia al tizón tardío fue adquirida por dos genes R1 y ELR. En la cebada, la tolerancia a las heladas se relacionó con la variación del número de copias de HBCbF4 y HBCbF2. En la soja, la sensibilidad a la sal era causada por una inserción de un retrotransposón TY1. En el arroz, el locus PUP1 se ha asociado con la presencia de un gen quinasa citoplasmática similar a un receptor que confiere tolerancia a la deficiencia de fósforo. Estos estudios sugirieron que los CBS, a pesar de su enfoque limitado, probablemente influyen significativamente en la mejora de los cultivos en un clima cambiante. Entonces vamos concluyendo esta exposición. Podemos decir que la mejora de cultivos, incluido el alto rendimiento y la tolerancia al estrés biótico y abiótico, es un proceso a largo plazo que requiere mucho tiempo en el fito de mejoramiento actual. El desarrollo de técnicas ómicas y la rápida acumulación de datos ómicos proporcionan una posible solución e información fundamental. Se están aprovechando en plantas enfoques para integrar información multiómica para una mejor comprensión de los mecanismos moleculares subyacentes a los rasgos complejos y la aceleración de la mejora de los cultivos. Entonces podemos concluir que la integración de todos los datos multiómicos para la mejora de los cultivos es bastante eficiente. Acá por último tenemos una imagen que nos permite dilucidar más eso. Podemos inferir en este gráfico que mediante la integración de todos los datos multiómicos podemos llegar a lograr la eficiencia de la fotosíntesis, un alto rendimiento, un valor nutricional y también así estimular el sistema inmunológico, que la planta pueda poseer resistencia a insectos, plagas, una absorción inteligente de nutrientes y así. Damos entonces finalizada esta presentación. Muchas gracias.